La soledad no es la ausencia de alguien en mi vida, sino el vacío de mi existencia. Pues hay personas que se acompañan de un montón de actores famosísimos, ricos, y mueren, fallecen, se suicidan. Y vas a ver y tal vez está repleta la casa. Y estaba acompañado, pero vacío de su existencia. En su momento yo les decía y les di un dato hace algunas semanas que les vuelvo a repetir, del 38, del 68 y del 98%, ¿verdad? El 38% de lo que escuchamos es lo que se nos queda únicamente. Pero si lo apuntamos y lo leemos, la probabilidad de entenderlo aumenta un 68%. Y si lo leemos y lo escribimos por lo menos 7 veces, la capacidad de entenderlo aumenta un 98%. Por supuesto, necesitamos de la ayuda y del auxilio del Espíritu Santo, pero entre más implicados nosotros estemos, más intencionales y comprometidos seamos, es mayor la probabilidad de que por medio de la ayuda del Espíritu Santo podamos dimensionar cada día más la palabra de Dios. Amén. Entonces, por esa razón es que le hemos dedicado un poquito más de 2 meses a esta serie de pasos en una nueva realidad. Y pues el día de hoy no es la excepción. A esta enseñanza del día de hoy, dentro de estos pasos, esta serie de pasos en una nueva realidad, es la del propósito. Personalmente he tratado de que esta enseñanza pueda ser lo más clara posible. Sin embargo, yo creo que aún siendo instrumentos de Dios, hay una labor que solamente el Espíritu de Dios puede hacer en tu vida. Porque Jesús mismo dijo, ¿verdad?, que el Espíritu Santo, el Consolador que daba, cuando Él partía, iba a ser derramado para conducirnos a toda verdad. Entonces nosotros vamos a hacer el mayor esfuerzo por medio de la gracia de Dios para que esta palabra pueda ser lo más práctica o entendible posible. Pero también hay una parte que tú, en la comunión con el Espíritu Santo, debes realizar. Es decir, no dar por hecho las cosas, ¿verdad? Yo ya lo entendí, ya me lo dijeron, yo ya entendí todo, ¿verdad? Sino por el contrario, que tú puedas implicarte en este proceso de vida de tal manera que por medio de una vida en comunión, de relación con Dios, puedas ir comprendiéndolo y dimensionándolo de mejor manera. Amén. Muy bien. Bueno, primero decirles que cuando nosotros no tenemos un propósito, somos como un barco a la deriva, ¿verdad? Es decir, tenemos una vida sin plenitud. Y tenemos una vida sin plenitud porque tenemos una vida sin significado, sin razón. Es decir, vamos donde mejor sople el viento. Y en algunos momentos yo les he dicho, quien no tiene propósito es esclavo de lo inmediato, ¿verdad? Depende de lo que va pasando para ir decidiendo, pensando y de alguna manera viéndose en la vida. Pero quien tiene propósito en su vida no es más un barco a la deriva, no es más alguien que no experimenta plenitud o llenura en su vida, y no es alguien que viva entonces la vida sin significado, sin sentido, ¿verdad? Y para esto yo quisiera dar inicio leyendo lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 33. Miren lo que Jesús estaba diciendo. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante
a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Ya les voy a explicar por qué les estoy leyendo esto. Explicarles también que el Evangelio de Mateo, el objetivo era presentar a Jesús como el rey y presentarle a los judíos también a Jesús como el Cristo, como el Mesías. Hay por lo menos 60 veces en el Evangelio de Mateo donde se menciona el Antiguo Testamento, para que entonces pudieran comprobar aquellos que eran estudiosos de alguna forma del Antiguo Testamento que lo que se estaba hablando era cierto. Entonces por lo menos hay 60 menciones del Antiguo Testamento dentro de este Evangelio. Entonces aquí Jesús está dando una parábola, una metáfora, una historia, pero versículos antes, en el versículo 10, iniciando, vamos a leer desde el versículo 10, les hace saber cuál es el objetivo, el propósito o la razón de las parábolas. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no se los he dado. Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Versículo 13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía que dijo Isaías: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se convierta, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Es decir, voy a tomar algo que hace unas semanas recibíamos de parte del pastor Ochaita. El pastor Ochaita en su momento decía que Dios no tenía un compromiso, Jesús no tenía un compromiso con las multitudes, sino con los comprometidos. Básicamente eso es lo que está pasando aquí. Es decir, Jesús no tenía un mayor interés en que aquellos que no estaban comprometidos con Él supieran mucho o entendieran en realidad el fondo o la esencia de Él. Porque recordemos que habían personas que solamente seguían a Jesús para que les hiciera un milagro, pero no necesariamente para conocer a Jesús. Entonces Jesús, siendo sabio, no iba a mostrarse a todos tal cual era, sino a aquellos que verdaderamente le querían conocer. Entonces está diciendo: a todos yo les hablo por medio de parábolas, porque igual ni me entienden. Si ni las parábolas me entienden, menos si me pongo a hablar el misterio, les dice, del reino. Pero eso se los doy a conocer yo a ustedes. ¿Por qué a ustedes? Porque ustedes sí tienen un compromiso conmigo. Ustedes tienen el deseo de alguna forma de conocerme. Entonces, a partir de eso podemos volver a leer el versículo 33 de la parábola que leímos, donde dice: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Bueno, aquí verdaderamente ocurre algo que personalmente a mí me llama mucho la atención, y ya van a entender cuando termine la enseñanza por qué les estoy mencionando o estoy iniciando con esta parábola. La levadura de alguna forma nos habla de influencia y efectividad, porque la levadura no necesariamente tiene que ser igual o más que la harina para causar un efecto. Es decir, de alguna u otra manera Jesús estaba hablando de la levadura como aquello que es efectivo
aún siendo en menor cantidad que la harina. Es decir, la levadura no le huye a la harina. La levadura, harina que toca, harina que cambia y harina que transforma. Pero esto no podría ser si la levadura no entendiera o no supiera cuál es su propósito, o cuál es su naturaleza, o cuál es su objetivo. Es decir, la levadura no necesariamente tiene que ser más que la harina para que ocurran cambios, para que haya un efecto, pero sí tiene que ser levadura, porque es la levadura la que produce un cambio significativo en el lugar en donde se le ponga, en cualquier parte de la harina. Entonces, es importante que nosotros logremos comprender y dimensionar que aquí la Escritura nos está diciendo que el reino de los cielos es semejante a esa levadura. No está diciendo que el reino de los cielos sea levadura, pero sí es semejante al efecto de la levadura. Porque aquellos que saben cuál es el objetivo, el propósito de su existencia, no necesitan ser mucho para ser efectivos, para cambiar, modificar y transformar lo que toquen. Pero sí tienen que saber lo que son, lo que se es. Y el reino de los cielos es semejante a la levadura. Es decir, esto para nosotros ya de por sí, en este momento, representa una gran enseñanza. Y vamos a regresar al versículo 16. Y quizá aquí solamente quisiera rescatar algo. Nosotros vemos que Jesús trastornó el Medio Oriente por medio de muchos, por medio de pocos, como la levadura. Es más, inició Jesús, después se fueron sumando, después fueron 12. El apóstol Pablo también llegó a media Asia por medio de, eran 300,000 los que lo seguían. No, pero eran como la levadura, que donde estaban era evidente que cambiaban, o que era lo que en algún momento le dijeron al apóstol Pablo: aquí están los que trastornan el mundo. Creo que iba con Silas. Y los que trastornan el mundo, imaginaban 300,000, los 300, ¿no? Pablo y Silas, trastornando el mundo como la levadura. Influencia y efectividad por entender lo que se es, por tener claro el propósito. Y yo quisiera leerles lo que dice el versículo 16. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. ¿Quiénes son los que ven y quiénes son los que oyen? ¿Quiénes? Los discípulos. ¿Y qué representaban para Jesús los discípulos? Aquellos que estaban comprometidos. Entonces Jesús le había dicho a todos, de alguna forma, que la levadura eran ¿quiénes? Los discípulos. Es decir, esto, al menos para mí, me parece relevante que como hijos de Dios lo entendamos. Porque si tenemos claro cuál es el propósito para el que estamos en esta tierra, vamos a ser cada uno de nosotros como la levadura. Y cuánto no más si trabajamos entonces unidos. Si un porcentaje pequeño de levadura transforma y cambia toda la harina, cuánto no más si hay más levadura. Ahora bien, yo quisiera que pudiéramos entender, porque hemos leído muchas veces lo que significa bienaventurados, pero quisiera que pudiéramos leer lo que la palabra bienaventurados en su original significa. Cuando está hablando de bienaventurado, viene del griego Macarios. Así que ya saben, si le pusieron a algún su familiar Macario, es un bienaventurado. De Macarios, y significa bendito. Describe a un creyente en una posición ¿de qué tipo? Envidiable. O sea, una persona afortunada al recibir las provisiones de Dios. ¿Cuáles son esas provisiones de Dios? Las riquezas, la gracia, el favor.
que literalmente extienden, alargan, agrandan su gracia y sus beneficios. Es decir, cuando la Escritura está hablando de un bienaventurado, está hablando de una persona bendecida, de un afortunado, porque ha recibido, ¿qué cosas? Las provisiones, la gracia de Dios. Entonces esto era lo que les estaba diciendo Jesús a sus discípulos. Ustedes son unos bendecidos, ustedes son unos afortunados. Ustedes han recibido la gracia de conocer el reino. Y entonces, como ustedes son bendecidos, afortunados y han recibido la gracia del reino, ustedes pueden ver y ustedes pueden oír y ustedes son como ¿qué? La levadura. Y es ahí entonces donde se hace importante que nosotros logremos dimensionar la importancia de conocer el propósito de nuestra existencia, porque mientras nosotros ignoremos el propósito de nuestra existencia, podemos estar viviendo, pero no efectivamente. Podemos estar en los afanes únicamente del día a día, en las preocupaciones únicamente del día a día. Es que si no hago, y yo... Pues es que tú eres en realidad como la levadura, semejante. A eso es el reino. Es decir, Dios no te colocó en esta tierra para ser un fracaso del reino de Dios, sino semejante es el reino como al efecto de la levadura. Que quien conoce su propósito, ese propósito se expande, se extiende, se multiplica. Y esa es parte de la realidad que nosotros como hijos de Dios podemos conocer. Y entonces dice, y el reino de los cielos es semejante, y vamos a utilizar la palabra semejanza del hebreo demut, que significa parecido o con la misma forma. ¿Y esta forma es la exterior de la levadura? No, es la interior, lo que por naturaleza la levadura es. Entonces, por lo que por naturaleza la levadura es, así. Entonces nos está invitando a nosotros como hijos de Dios a conocer cuál es la forma interior del ser de Dios al que fuimos creados, porque ese ser es el que en nosotros entonces es multiplicado. Y entonces es esa semejanza interior, que es esa forma, la que determina cuál es la naturaleza que tenemos. Por eso dice la Escritura que Dios creó al hombre según su ¿qué? Su ¿qué? Semejanza. Según su ¿qué? Forma. Y no es física, ¿o sí? Sino aquí tendríamos como un Dios comunista, todos colochos y todos de la misma. Ya no sabríamos quién es quién, solo por un número. Pero nos hizo según su forma. Física, no, interior, espiritual. Y el reino de los cielos es semejante, o sea, a esta forma que tiene la levadura en su sustancia o en su naturaleza. Entonces esto nos quiere decir a nosotros que para nosotros ser efectivos como la levadura tenemos que conocer nuestra semejanza, porque solo conociendo la semejanza, la forma interior que Dios nos dio, vamos a ser efectivos tanto como lo es la levadura, porque esa es su forma. ¿Y cuál es la forma de la levadura? Por naturaleza, leudar toda la harina. Yo me recuerdo que cuando yo estaba pequeño, nosotros a mí me pasaba que mi mamá a mí me metió a estudiar a los 2 años de edad, ¿verdad? Creo que fui el que más pequeño entró a estudiar de mis hermanos, a los 2 años. Y recibía hasta clase, me fui el más pequeño, y cuando terminaron las clases, de una vez a curso de vacaciones.
Miren, yo no tenía vacaciones. Literalmente me la pasaba estudiando y en curso. Yo ya no sabía qué hacer con mi vida a mis 2 años. Pero dentro de esos cursos de vacaciones hasta recibíamos clases de cocina. Y nos enseñaban que galletas, que pasteles, Y siempre recuerdo yo que tenían cuidado de que no nos pasáramos de levadura. Porque si no, eso de alguna forma contaminaba todo. Pero la levadura hace eso por lo que en su interior, llamémosle así, en su naturaleza es ser levadura. Entonces es importante para nosotros como hijos de Dios que sepamos cuál es nuestra forma. ¿Quién es tu identidad? Cristo es tu identidad. Mientras yo no tenga claro que Cristo es mi identidad, yo no voy a poder operar como Cristo operaría, ni ser como Cristo sería. Pero en la medida en la que entienda que Él es mi identidad, eso va a ir definiendo la semejanza que tengo, la naturaleza. Y si esa es mi naturaleza, seguramente los efectos de esa naturaleza se van a ir multiplicando como la levadura. Es decir, de alguna manera el reino es semejante a esta acción de la levadura. Y esta acción de la levadura está determinada por la naturaleza de la levadura. Pero si algo tiene clara la levadura, es según diseño cuál es su propósito, cuál es su objetivo en la vida. ¿Estamos en esa parte? Bueno, entonces quiero que ahora vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24. Y esto ya se los he enseñado en algunos momentos y dice: Dios es ¿qué? Espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios necesita que le adoren. ¿En qué naturaleza dice ahí? En la espiritual y en la verdad. ¿Y quién es el que por espíritu o por excelencia es espíritu? Es decir, para a nosotros darnos forma, Dios nos tiene que hacer espíritu y verdad. ¿Y qué fue lo que Jesús dijo en esta tierra que era? Es el camino, la verdad y la vida. Y en este evangelio nos está diciendo que Dios es ¿qué? Espíritu. Entonces, ¿cuál es la única forma en la que nosotros podamos ser adoración para Dios? Siendo espíritu y siendo verdad. La pregunta es: ¿y en dónde conseguimos estas características? ¿Cómo hacemos nosotros para conseguirlas? Por medio de Dios. Por eso es que Dios, hay una palabra que no sé si ustedes saben lo que significa, que es homologar. Dios necesita homologarnos. Y si no, pues aquí la tenemos. La palabra homologar significa poner una cosa en relación de igualdad o equivalencia con otra, para tener ambas en comunes características referidas a su naturaleza, función o clase. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos convertirnos en espíritu y en verdad? Por medio de la homologación, que solamente ¿quién puede realizar? Dios. Porque solo Dios nos puede poner en esa equivalencia, en esa semejanza de lo que Dios es. ¿Y qué es Dios? Espíritu. ¿Y qué busca Dios? Adoradores. ¿En qué? Espíritu y en verdad. Es decir, que para poder nosotros adquirir la semejanza de Dios, ¿a quién necesitamos? A Dios. Porque es el único que nos puede poner en esa condición semejante a lo que Dios es. Entonces, lo que yo trato de decirte en este momento es que para nosotros empezar a conocer el propósito de nuestra existencia, primero necesitamos que Dios coloque de su forma o su semejanza en nosotros.
Pero eso Dios no lo dejó ojalá lo consigan, mucha. En algún momento lo logren. Sino Él mismo busca adoradores en espíritu y en verdad. Es Él quien los busca. ¿Y para qué los busca? Para que le adoren. Y entonces, ¿cómo los encuentra? Ya lo vamos a ver ahorita en un momento. Pero para eso Dios necesita poner ¿de qué? Su espíritu y de su verdad. Es decir, una de las razones para la que nosotros estamos en esta tierra, y ya lo vamos a ir entendiendo, es para hacer una adoración a Dios. Porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Y por eso Dios nos da de su ¿qué? Espíritu. Y de su gracia, dice la Escritura, y de su plenitud. ¿Qué hicimos? Bebimos todos. Para que entonces pueda haber una generación de hijos influyentes y efectivos en esta tierra, según su propósito. Y este propósito necesariamente tiene que ver con la semejanza a la que están hechas. Por eso la levadura hace cosas ¿de qué? De levadura. No viene la levadura y dice, no, yo voy a hacer un efecto así de pimienta hoy. No, hoy voy a hacer una acción así de harina. Yo quiero ser harina. No, la levadura, por la forma interior de su naturaleza, de su esencia, hace cosas de levadura. Entonces Dios, que es el que ha trazado el diseño, y Jesucristo es quien le ha dado vida o quien lo ha ejecutado para que lo conozcamos nosotros, ha trazado en su diseño que para que seamos efectivos y entremos al conocimiento de su propósito, poner de su espíritu y de su verdad. Y es ahí donde entonces Dios nos homologa, hace ciertas equivalencias por medio de su Espíritu Santo, para que entonces ahora se levante una generación que le adore. Pero que le adore de vez en cuando, que le adore en espíritu y en verdad. Entonces esto es importante que lo tengamos claro. Dios todo lo que ha trazado y todo lo que ha hecho está en función del diseño que ha trazado. Entonces primero Dios nos ha dado de su espíritu para darnos de su semejanza, porque teniendo su semejanza es inevitable que al multiplicarse su espíritu en cada área de nuestras vidas, vamos a ser tan efectivos y eficientes e influyentes como lo es la levadura. Por la sustancia, la esencia, por la forma de la levadura, hace cosas de levadura. Por la esencia, por la forma que recibimos de Dios por medio de su Espíritu Santo, vamos a empezar a hacer cosas como las de Dios en esta tierra. Por eso el reino de los cielos es semejante a esto. ¿A qué cosa? ¿A qué parábola estamos viendo o entendiendo hoy? A la de la levadura. Entonces Dios nos dejó al azar aquí. Busquen su propósito, muchachos. Huelen. No, Dios tiene un plan trazado. Pero este plan trazado, por lo que Dios es, estamos viendo en Juan 4:24, es espiritual. Es que ¿saben cuál es? Y es ahí donde nosotros tenemos y estamos asistidos por medio del Espíritu Santo, ser humildes. Porque queremos entender el propósito según como yo quiero que se entienda que es el propósito. Caprichados. Pero como Dios es espíritu, todo lo que Él hace es ¿qué? Espiritual. Entonces, ¿cómo es el propósito de Dios? Espiritual.
Digan conmigo, el propósito de Dios es espiritual. Esto ya no. Por eso es que introduce por medio de su Espíritu Santo derramado su Espíritu para darnos ¿qué? Semejanza. Porque a veces, y espero darle forma al final, pensamos únicamente que el propósito de Dios es cerrar hoy los negocios que tengo, porque lo traducimos a la vida terrenal. Pero todo lo que Dios hace, lo hace ¿desde dónde? Desde lo espiritual. Entonces quiere Dios que no cierre los negocios. No. Es que el propósito de Dios es espiritual. Y si está hablando que el reino de los cielos es semejante a la levadura, como efecto por lo que Él mismo es, seguramente habrá muchas cosas que van a ir bien. Porque la levadura es efectiva y es influyente, pero el propósito de Dios es espiritual. Por eso cuando alguien dice, yo no entiendo cuál es el propósito de mi vida, lo que tú puedes identificar ahí es una desconexión espiritual. Un alma que está vacía. ¿Vacía de qué? De propósito espiritual de Dios, que le da sentido, significado, llenura, plenitud a esa alma, pero desde un aspecto espiritual. O como los Gálatas, que les dice Pablo, ¿y a ustedes quién los estorbó? Porque se habían alejado de la gracia. Si te alejas de la gracia de Dios, inevitablemente va a volver un estado de vida desconectado, porque estás caminando en tu camino. Pero en el camino somos conectados. Entonces hay un sentido. ¿Desde dónde? Lo espiritual. Porque la forma que Dios nos da es que cuando todos llegamos al Señor, a todos nos pone pelo liso. No. Y esa es la forma. Gracias, Señor, porque siempre lo quise liso. No. Pero sí nos da su forma. Exacto. ¿Y en dónde es esa forma? En nuestros corazones. Entonces, ¿dónde debe surgir la semejanza a Dios? En nuestro interior. ¿Y Dios lo dejó a la deriva? No. Dios mismo hace que lo que busca encuentra. Y entonces es donde pone de su espíritu y de su verdad. Propósito espiritual. Por eso es que muchas veces, ¿y cuál es mi propósito? ¿Alcanzar la gerencia? ¿Moverle la silla a aquel? Es espiritual. ¿Será que mi propósito es ser el próximo Donald Trump, baby? No, el propósito de Dios, y ya lo vamos, porque me quiero ir, si de una vez lo digo, ya lo dije todo. El propósito de Dios es espiritual. Volvernos a conectar espiritualmente para recibir la forma, la esencia, la sustancia. Y quien recibe la esencia, la sustancia y la forma de Dios es como la levadura. Porque así es el reino. Inclusive desaparece ese estado de soledad interior en nuestras vidas. Porque por medio de su espíritu estamos fortalecidos. La soledad no es la ausencia de alguien en mi vida, sino el vacío de mi existencia. Pues hay personas que se acompañan de un montón y compran un montón y un montón de actores famosísimos, ricos, y mueren, fallecen, se suicidan. Y vas a ver, y tal vez está repleta la casa. Y estaba acompañado, pero vacío de su existencia. Por eso el propósito de Dios empieza ¿dónde? Aquí, señores, dentro. Y por eso Dios, ¿qué? Ha diseñado, ha trazado un plan de tal manera que Él pueda colocar su ¿qué? Su semejanza. Es que conocer el propósito de Dios
Es más espiritual de lo que pensamos. Lo que sucede es que lo traducimos a las puras cosas solo terrenales, que eso es lo más inmediato y lo que yo quiero. Por supuesto, descubriendo el propósito espiritual, hay un redescubrir sobre los talentos y los dones que Dios me ha dado para ser efectivo, pero con propósito espiritual, el eterno, el de Cristo, el real, el que lo llena todo. Ya no una mirada egoísta sobre el mundo. Mi propósito debe ser de plano, ¿qué? Tener una empresa y tenerlos a todos ahí bien. Aunque puede ser algo muy lindo y muy bueno, el propósito de Dios es espiritual. Y redescubrirte en los dones y talentos para ser efectivo por el propósito espiritual de Dios. Miren lo que dice Lucas 17, 21. Y es lo que le estoy diciendo. Jesús dijo: ni dirán helo aquí o helo ahí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Ese entre nosotros viene del griego ento. ¿Y qué significa? Dentro. Entonces dice: no dirán helo aquí o helo allí, porque resulta que está dentro de ti. O sea, es un propósito espiritual, y eso es lo que quiero que empecemos a tener claro, a definido, que es un propósito espiritual. Propósito espiritual. Y eso nosotros inclusive lo podemos observar a lo largo del tiempo, ¿verdad? ¿Cuál era el deseo supremo de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis? Mostrarse, darse a conocer. En el Génesis, el árbol de la vida. En el desierto, la piedra, la roca. Con Noé, el arca que salvaba. O sea, lo encontramos a lo largo del tiempo, porque el deseo de Dios es espiritual, y parte de ese propósito consiste en revelarse, mostrarse. No, ¿y cuál es el mío? ¿Cuál es el mío entonces? Pues el propósito eterno de Dios es mostrarse, revelarse. Y si Dios te es revelado, cambia naturalmente la esencia, la forma y la sustancia de tu vida. Y si cambia la esencia, la naturaleza y la sustancia de tu vida, entonces va a cambiar la perspectiva, el lente sobre la vida. Y esa es la gran diferencia entre hablar de alguna forma de Dios y conocer a Dios. Que Dios se muestre, que se revele. Porque si Dios se muestra y se revela, Dios te cambia la esencia, la sustancia, la naturaleza. Y si te cambia la esencia, la sustancia y la naturaleza, te cambia la forma de ver la vida. Y entonces naturalmente hay un proceso de redescubrir lo que yo soy en Dios. Dios me dio inteligencia para esto, Dios me dio capacidad para esto, me dio el don para esto, me dio el talento para esto. Lo que sucede es que ahora ya no vengo yo y lo vivo para mí. Lo vivo por la esencia, por la sustancia y la naturaleza que fue revelada a mí. Porque el reino de los cielos no es aquí o allá, es ¿dónde? En ti. Por eso es que cuando alguien conoce el propósito de su existencia, tal vez todas las cosas no cambien, pero cambió tu corazón por medio de que Dios ha sido revelado. Y aunque todo pareciera seguir igual, desde la perspectiva del corazón todo cambió. No por lo de afuera, sino ¿por qué? Por lo de adentro. Cambió la esencia, la sustancia, la naturaleza. Y si cambia la esencia, la sustancia y la naturaleza, Jorge, cambia todo. Tú ya no puedes ver a tu familia bajo la misma forma. La
mirás como Dios la vería, como Cristo la vería. Porque eres ahora un bienaventurado, un bendecido, un favorecido. Porque Dios mostró su rostro. Te cambia absolutamente todo. Aunque encontrés a Lisbeth con la misma blusa, pero ahora es con otra perspectiva. Porque ella cambió de blusa. Porque cambió ¿qué? El corazón, la forma, la esencia, la naturaleza. Y ahora entonces, en ese proceso, sos como la levadura, influyente y más efectivo. Porque yo soy... No, porque te cambió todo. Porque ahora hay propósito espiritual. Por eso hay personas que pueden irse a China, Australia, Inglaterra y van a encontrar los mismos problemas. No es porque estés en Chile, en Australia. Si el corazón es el mismo, nada cambia. Porque así decimos, yo quisiera irme. Necesito un mi día. Pero eso te vas a ir con el mismo corazón, solo que con paisaje diferente. Pero con el mismo corazón, con la misma esencia, con la misma sustancia, con la misma forma. ¿Te das cuenta cómo entonces conocer el propósito de Dios sí lo cambia todo? ¿Y desde dónde lo cambia? Desde adentro. Entonces ahora eres aparentemente la misma persona bajo las mismas situaciones, pero cambió todo. ¿Y por qué cambió todo? Porque todo cambió. Porque en ti sí todo cambió. El propósito de Dios, digan conmigo, es espiritual. Entonces ahí cambiamos desde un aspecto terrenal a un aspecto espiritual. ¿Que tiene un efecto en lo terrenal? Sí. ¿Tiene un efecto en el ámbito terrenal? Pero desde lo terrenal para lo espiritual, es porque el efecto haya sido, o es que desde lo terrenal cambió lo espiritual, o porque desde lo espiritual cambió lo terrenal. Mismas situaciones, mismas personas, pero con un propósito, con el propósito de Dios revelado en nuestros corazones. El propósito de Dios es espiritual, altera nuestros corazones, por supuesto, y entonces altera nuestro efecto sobre la vida terrenal como la levadura. Pero no podemos encontrar el propósito afuera. El propósito se encuentra ¿dónde? En nosotros, por medio de su espíritu. Porque el reino ¿dónde está? En nuestros corazones. Miren lo que dice la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 11. Miren lo que dice: en él asimismo tuvimos ¿qué? Herencia. Di conmigo, soy un heredero. Soy un heredero. Dile a la persona que tienes a la par, ya no eres más una víctima, eres un heredero. Ahora miren, esto se los voy a leer. Dice: en él asimismo. ¿En quién? En Cristo. Tuvimos ¿qué? Herencia, habiendo sido ¿qué? Predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio ¿de qué? Su voluntad. Y yo quisiera que pudiéramos ver lo que significa la palabra predestinado, para que entendamos un poco más lo que el apóstol Pablo estaba tratando de decirnos aquí. Dice predestinado, del griego proorizo, significa, de una manera sencilla, apartar desde un principio o anticipadamente. Entonces, si leemos lo que dice aquí la escritura, dice que Dios nos había apartado anticipadamente, conforme Dios nos había ¿qué? ¿Nos había qué? Apartado anticipadamente, conforme a su ¿qué? Es Dios a nosotros nos improvisó. A mí mi mamá me dijo, no mi mamá, ¿verdad? Esta es una historia de un mi amigo.
Que yo estoy aquí y me vine y yo no estaba esperado. No, a mí no me esperaron y aquí estoy. Soy un error. Por gracia de Dios no me pusieron Error López. Las cosas funcionan así. Funcionan porque Dios nos ha apartado anticipadamente. ¿Conforme a qué? Propósito. Y ahí les cuento un testimonio. Eso tal vez pocas veces lo he dicho. Mi mamá, antes de tenerme a mí, perdió un hijo. Y a mi mamá le habían dicho que no tuviera hijos. Y helo aquí, helo allí. Es decir, médicamente yo no debería estar aquí. Pero según esto, Dios me había, y no solo a mí, a todos, pero me había ¿qué? Apartado anticipadamente. ¿Conforme a qué? Su propósito. Y lo mismo es contigo. Tú no eres un error o un objeto de la casualidad, o como un michito y cayó ahí y ya tiene vida, o como una plantita que dejó un pajarito No, tú eres de los que Dios anticipadamente había apartado. ¿Conforme a su qué? Propósito. ¿Y qué significa propósito? Vamos a ver lo que, para ir traduciendo solo este versículo. Propósito viene del griego prótesis, y la palabra sugiere un plan deliberado. ¿De parte de quién? De Dios. Un plan anticipado, una intención, un designio. Es decir, que Dios te había apartado anticipadamente para un plan deliberado, para un plan anticipado, para una intención, para un designio. ¿Y en quién nosotros? Inicia el versículo diciendo: en quién nosotros hemos sido apartados anticipadamente de acuerdo a un plan anticipado en Cristo Jesús. Es decir, en Cristo tuvimos herencia, habiendo sido apartados anticipadamente conforme al designio de Dios. ¿Y cuál es este designio? Y ya lo vamos a ver, pero se los voy a adelantar. Es que Dios se ha revelado. ¿Para qué? En el versículo 12 da la respuesta. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Cuál es el fin? Que seamos alabanza de la gloria de Dios. O sea, este propósito espiritual no es una casualidad, ni es un acto de la improvisación. Es el resultado de que Dios se había anticipado a apartarte para este plan deliberado. Y ese plan deliberado consiste en ser alabanza de su gloria. Pero ¿cuál es la única vía en que nosotros podamos ser alabanza de la gloria de Dios? Jesús lo dijo: yo soy el camino. Para llegar al Padre no hay otro. Es decir, para nosotros ser esa alabanza de la gloria de Dios, necesitamos entonces que Cristo sea revelado. Porque Él es la única forma de llegar ¿a dónde? Al Padre. Y para eso fue que fuimos ¿qué? Apartados anticipadamente, conforme a ese plan deliberado, para ser gloria de Dios. Pero para poder ser gloria de Dios, ¿de qué necesitamos? De Cristo revelado. ¿Cuál es uno de los principales objetivos del propósito de Dios? Será alabanza de Dios. Pero ¿cuál es la única forma de ser alabanza de Dios? Por medio de Jesucristo. Y para eso fuimos apartados anticipadamente, conforme a ese plan deliberado, y que por medio de Jesucristo
seamos alabanza a Dios. Por eso el propósito de Dios es un propósito espiritual. Y el plan de Dios trazado era, y lo vemos en Escritura, enviar a su Hijo, morir, que muriera su Hijo, que resucitara su Hijo, que ascendiera su Hijo y que descendiera el Espíritu de su Hijo. Para que en todos nosotros su Espíritu Santo derramado cumpliera el plan deliberado para el que fuimos apartados. Y ese propósito u objetivo de Dios es revelar a Jesucristo. Y que por medio de Jesucristo, entonces ahora seamos alabanza para Dios. Entonces, cuando el propósito de Dios, el plan deliberado de Dios espiritual, que es Jesucristo revelado a nuestras vidas, ocurre, altera la forma de nuestras vidas. ¿Y cómo conoceremos a los que han recibido de tu Espíritu, Señor? O que tienen el propósito de tu vida en sus vidas. Por sus frutos, por la expresión de la vida, de ese plan deliberado espiritual visible. Es decir, el propósito de Dios va más allá de que alcances una gerencia o te hagas dueño de 1000 empresas. No sé, estoy diciendo lo que se me va ocurriendo. ¿Puede pasar? Puede pasar, pero como un efecto de la levadura, no como el propósito de Dios. Porque el propósito de Dios es recibir gloria por medio de tu vida. ¿Y cuál es la forma en la que Él recibe gloria de tu vida? Por medio de Jesús, su Hijo amado, en quien Él tiene complacencia, en quien Dios está satisfecho. Y entonces, ¿qué pasa con un hijo de Dios que se conecta a lo que fue apartado? Debe estar vacío. Deja de entender o pensar de que no hay sentido o significado en su vida, y deja de ser como un barco a la deriva. Porque el plan deliberado de Dios era que por medio de su Espíritu Santo nosotros en nuestras vidas recibiéramos a Jesucristo, el reino de Dios. ¿Para alabanza de quién? ¿Para alabanza de quién? De Dios. ¿Para gloria de quién? De Dios. Entonces vamos a regresar en este momento a lo que dice Mateo 13:11, solo para que lo recordemos. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos. Y vamos a ver, deteniéndonos ahí en Colosenses ahora 1:27, ¿cuál es este misterio? A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El propósito de Dios, lo que contempla, es que la esperanza de gloria sea revelada en nosotros. Porque solo la plenitud del Hijo de Dios es la que puede empezar a multiplicar plenitud en nuestros corazones. Porque de lo contrario, vamos a traducir que el propósito viene de afuera, cuando el propósito surge ¿desde dónde? Desde adentro. Y miren lo que dice el libro de Éxodo 9:16. Pero yo te he levantado para este mismo propósito, para mostrar mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Desde el Antiguo Testamento. Pero yo te he levantado para este mismo propósito, para mostrar mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. El objetivo de Dios sigue siendo el mismo que en el Génesis: darse a conocer. ¿Y para qué muestra entonces el propósito? Porque Dios tiene por propósito revelarse como un asunto espiritual para levantarnos, mostrar su poder, pero para que su nombre sea anunciado ¿en dónde? En toda la tierra.
Entonces ahora sí. ¿Será que Dios quiere que tenga 1000 empresas? Si es para ser anunciado en toda la tierra el nombre de Dios. ¿Sí me estoy explicando? El propósito no está afuera, está dentro. Y entonces es ahí donde yo en Cristo redescubro cuál es el don y el talento que Dios a mí me ha dado para llevar a cabo su ¿qué? Propósito. Y es mostrar su poder para que su nombre sea anunciado en toda la tierra. Entonces la pregunta hoy es: ¿cómo has estado tú viviendo tu vida en tu familia para que el nombre de Dios sea anunciado y el propósito de Dios que se ha revelado sea como la levadura que se extiende? ¿O cómo has estado viviendo en tu trabajo para que el nombre de Dios sea extendido, anunciado en toda la tierra? ¿O cómo has estado viviendo a cargo de tu empresa para que el propósito de Dios sea anunciado en toda la tierra? ¿O en tus estudios? ¿O en tus casas de reino? ¿O en casa de fe? ¿O en el mercado? ¿O en el súper? El propósito de Dios es espiritual. Y ese propósito espiritual es el que te cambia toda la vida. Y es el que te pone un nuevo lente para ver la vida. ¿O tú crees que el plan de Dios consiste en estar afanado todos los días? Entonces, cuando esto pasa y esencialmente, sustancialmente, la forma y la naturaleza de Dios cambia nuestra forma, cambia todo lo que pensamos y decidimos. ¿Te das cuenta? O sea, ¿por qué es tan importante el propósito de Dios? Porque el propósito de Dios te cambia ¿qué? El corazón. Y si te cambia el corazón, te cambia la vida. Y a alguien a quien Dios le ha cambiado el corazón y la vida, ya no es más un barco a la deriva. Ya no es alguien que vive sin significado. Y ya no es alguien que vive sin llenura o plenitud. O ya no es alguien que anda ahí por la vida pensando que en lo material, en el árbol, va a encontrar el propósito, sino se da cuenta que es un asunto que va a descubrir. ¿Dónde? Por medio de su Espíritu, donde Dios revela su Hijo, y revelando a su Hijo, su plan deliberado, ¿cuál era? Mostrar a su Hijo, darse a conocer. ¿Sí te das cuenta? Entonces ahora hay una administración en ti. Bueno, yo tengo este don, tengo este talento, tengo esto. Esto es para la alabanza y la gloria de Dios. Lo mío, me echo mis cantos, no sé. Yo toco guitarra, toco. Yo tengo la capacidad de hacer dinero, no sé. Yo tengo la capacidad de pintar. Pero en Cristo, por Cristo y para Cristo. Y entonces vamos a dejar de estar peleando con todo lo externo, porque nuestro contentamiento está en Cristo. Vamos a dejar de estar amargados, como dice el libro de los Hebreos, ¿verdad? Porque te apartas de la gracia, brota amargura, dice. Y la amargura es como esa flor, la compara la Escritura, como esa planta que corrompe el carácter de la fe, de la piedad de Dios, por andar sin el propósito espiritual de Dios, que es revelar a Jesucristo. Amén. Espero de verdad haber aterrizado lo más que pudiera esto. Ahora hay una tarea: que en tu comunión, en tu relación íntima con Dios, Dios se muestre a tu vida. Y entonces empiece a multiplicar y a llenarlo absolutamente todo. Y haya sentido, significado y plenitud en tu vida. Amén.